Un saludo amigos, buenas noches. Bienvenidos a Crónica de la Iglesia, el espacio semanal con el que repasamos en esta misma sintonía la actualidad más reciente de la Iglesia que peregrina en Toledo. Durante la pasada semana hemos dejado atrás, por lo menos aparentemente, las dificultades climatológicas con las que comenzábamos este año. Lo que no parece que nos dé mucha tregua es la epidemia, que regresa casi con la misma violencia de la pasada primavera. En medio de tantos desasosiegos, en la Semana del Patrón de la Iglesia Toledana, hemos tratado de ofrecerles algunos de los temas más relevantes de nuestra diócesis y se lo hacemos llegar con el respeto que todos ustedes nos merecen. Pasen y vean. Les ofrecemos esta crónica de cómo han vivido en el Hogar 2000 el temporal de frío y nieve de la pasada semana. Los trabajadores del centro, que ya tuvieron que vivir las consecuencias del incendio forestal que asoló en junio del 2019, establecieron un plan de emergencia con el fin de garantizar el bienestar y el acompañamiento de la casi treintena de enfermos que acoge la casa. Técnicos y voluntarios limpiaron accesos y facilitaron el aprovisionamiento, demostrando su compromiso con la institución y con los más desfavorecidos. En junio de 2019 ya vivieron una situación extrema en este centro cuando se vieron sorprendidos por las llamas de un gran incendio que cesó a pocos metros de ellos. Y ahora la tormenta Filomena les volvió a poner en una situación extrema al dejarles incomunicados. Desde ese día los trabajadores de Hogar 2000 establecieron un plan de emergencia especial, cuyo objetivo era que los enfermos nunca estuviesen desatendidos, aunque eso implicase doblar los turnos de trabajo, quedándose incluso a dormir allí. Aquí hemos pasado estos días, la verdad que por una parte bien, porque no nos ha faltado nada de los suministros, ni agua, ni luz, hemos tenido la calefacción, no nos ha faltado comida. Los días han sido largos porque bueno, pues nos han podido hacer los turnos normales, entonces pues bueno, entre unos y otros hemos estado haciendo turnos completos de mañanas, tardes y noches, llegado incluso bueno, pues a estar aquí casi como mejor que en nuestra casa, diría yo. En la actualidad son 27 los residentes de este centro que gestiona Cáritas Diocesana de Toledo y en el que se atiende a enfermos de SIDA y de salud mental. Personas que han vivido con incertidumbre estos días, pero aseguran que afortunadamente se han sentido acompañadas y atendidas en todo momento. Quitando bueno, pues los desperfectos que en cualquier sitio se pueden haber ocasionado, lo demás ha ido bastante bien, hemos estado muy tranquilos, hemos tenido mucha ayuda también del Infocan, de Protección Civil. Han estado pendientes también muchas personas de Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, también de Cáritas Diocesana de Toledo. Así que somos afortunados. Dentro de toda la locura hemos estado aislados, pero bueno, bien. Los chicos, tanto los residentes como los trabajadores, hemos llevado una convivencia muy buena, hemos tenido ratitos de todo. Y aquí estamos a ver si vamos cogiendo otra normalidad, porque ya no se llama ni normalidad. Técnicos de Cáritas Diocesana de Toledo se pusieron manos a la obra para habilitar los accesos a los centros y sedes que Cáritas tiene en la ciudad y que permitirán que siga cumpliendo con su misión, cerca de quienes más lo necesitan. Lo que estamos haciendo es eso, va la máquina. El problema es que ya no es la nieve, es el hielo. Hay placas de hielo, entonces las placas de hielo las tiene que quitar la máquina. Nosotros pico y pala, todos los accesos que se entran caminando, y la máquina nos va haciendo un poco, pues eso, los accesos para coches. Y así, pues es el trabajo que estamos haciendo. Un trabajo fundamental el que han realizado ellos, ya que ante la imposibilidad esta semana de abrir los economatos de la ciudad de Toledo, se han realizado transferencias a un total de 55 familias que tenían que acudir a este recurso de Cáritas Diocesana. Cáritas recibió la pasada semana más de 200 mantas que irán destinadas a los usuarios del albergue Cardenal Gonzalo Martín y a las familias más vulnerables de la ciudad. El Centro de Distribución de Alimentos Virgen del Sagrario acogía el acto de entrega de esta donación. Desde Cáritas Diocesana nos recuerdan que aunque haya pasado el temporal Filomena, el invierno no ha acabado, vendrán nuevas olas de frío y la campaña sigue abierta para todos los que quieran colaborar con mantas en buen estado. Las bajas temperaturas que se han registrado en nuestra provincia y la imposibilidad de pagar los recibos de luz y calefacción han vuelto a poner a prueba a las familias más vulnerables que acuden a pedir ayuda a Cáritas. La caridad no cierra ha sido el lema de Cáritas Diocesana durante toda la pandemia. Nosotros hemos dicho durante toda la pandemia que la caridad no cierra y como veréis aquí estamos. Hay muchas dificultades de acceso, hace muchísimo frío,
pero bueno, lo que queremos es estar siempre al lado de las personas que nos necesitan, independientemente de lo que pase, y aquí estamos y seguiremos estando. Y ahora, ante la borrasca Filomena y a pesar de lo complicado de los accesos a sus centros, han continuado con su labor, siempre cerca de quienes más lo necesitan. Como en estos momentos no se podía hacer atención directa, se ha dado ayudas económicas para que la gente pudiera comprar y se están agudizando mucho las necesidades porque a la situación que había ya originada por la pandemia y por la crisis económica, pues esta crisis de la nevada pues ha agudizado muchísimo a la gente pues para botellas de butano, para pagar recibos de luz. Eurocaja Rural se unía a la campaña de recogida de mantas que se distribuirán a las familias más necesitadas y a los usuarios del albergue Cardenal González Martín. Más de 200 son las mantas que han entregado desde esta entidad, cuyo compromiso con Cáritas Diocesana se mantiene. Sobre todo estamos aquí para arropar a los más necesitados, a los que más lo necesitan, y en estos momentos, ya no solo por la crisis y la pandemia, sino por esta borrasca que ha pasado, que está, por supuesto, arrasando en todos los aspectos de la vida, económico, social, y, por supuesto, los más débiles son los que más ayuda necesitan. A los efectos de la pandemia del COVID-19, ahora hay que añadir las consecuencias nefastas que ha provocado en muchos negocios la borrasca Filomena. Y ante esta situación, desde Cáritas Diocesana prevén un aumento de la partida destinada a los programas y proyectos asistenciales. Sabéis que nos estamos armando durante todo este tiempo de pandemia con los economatos, que dan una respuesta bastante eficaz a las necesidades de las familias, con lo cual, bueno, pues desgraciadamente sí que el presupuesto está contemplado una ampliación importante de los servicios asistenciales, precisamente por este motivo, ¿no? Porque muchas familias o están en ERTE y no cobran lo necesario, o aún no están percibiendo las ayudas como el ingreso mínimo vital famoso, que aún sigue sin respuesta en muchas de las familias, ¿no? Desde Cáritas han vuelto a recordar que desde el pasado mes de marzo se ha multiplicado por 3 el número de familias que acuden pidiendo ayuda debido a las consecuencias de la crisis económica que ha provocado la pandemia del coronavirus. La Iglesia está celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del 18 al 25 de enero bajo el lema «Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia». Al menos una vez al año se invita a los cristianos a reunirse para orar por su unidad. Las iglesias locales de todo el mundo organizan celebraciones y cultos ecuménicos especiales, como será el caso de nuestro Seminario Mayor, que este domingo a las 6:30 organiza un rezo de vísperas con miembros de las comunidades ortodoxas de Toledo. Bajo el lema «Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia», del 18 al 25 de enero la Iglesia celebrará la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. En su mensaje con motivo de la celebración de esta semana, los obispos de la Subcomisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso destacan que la unidad de la Iglesia es necesaria para acercarnos a la unidad que Cristo quiere para todos. Con esto se nos indica que para que podamos ir avanzando en esa unidad perdida, en ese deseo del Señor, que seamos uno, el requisito es que primero estemos unidos a Él, como el sarmiento a la vid, para recibir de Él, como la savia que reciben los sarmientos, el amor que necesitamos para poder amar al prójimo como Él nos amó, amaos unos a otros como yo os he amado, y con esto dar frutos. En su mensaje, los obispos explican la importancia que tiene el ecumenismo espiritual, pues es la verdadera intendencia de cuanto hacemos los cristianos por lograr la unidad visible de la Iglesia. Y apuntan que en la actualidad hay comunidades religiosas que dan un puesto prioritario a la oración, como medio para lograr la unidad visible que Cristo quiso para su Iglesia. En este curso pastoral, en el que sabemos el arzobispo nos convoca en torno a la gran línea de este curso, que es el diálogo con Dios, con el mundo, pues como expresión concreta de ese diálogo ecuménico, vamos a tener un momento de oración común con la comunidad ortodoxa rumana, que en la diócesis son unos 18.000 fieles de esta iglesia. Por ello, en la Archidiócesis de Toledo, el señor arzobispo presidirá el rezo de vísperas el domingo 24 de enero a las 6:30 de la tarde en la capilla del Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo. En esta oración participarán los párrocos y miembros de las comunidades ortodoxas de Toledo y Talavera de la Reina.
Conforme nos acercamos al final del mes de enero, la Iglesia toledana celebra la memoria, todo lo solemnemente que puede, de San Ildefonso. San Ildefonso de Toledo, patrono de la ciudad, patrono de la centenaria o milenaria diócesis de Toledo. Vamos a profundizar un poco en la figura del santo patrón, si se me concede, el fundador de nuestra iglesia local, y lo hacemos de mano de una de las personas que tal vez más juicio, más criterio histórico tenga sobre la figura de San Ildefonso. Es el canónigo archivero de la Santa Iglesia Catedral Primada, historiador y por ello profesor de nuestro seminario diocesano, don Juan Pedro Sánchez Gamero. Don Juan Pedro, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por haber querido venir. Encantado, es un honor. No eres el decano de historia, pero eres el profesor más veterano de todos los que ahora mismo imparten historia de la Iglesia. Ya son más de 35 años los que llevo impartiendo historia de la Iglesia y como profesor en el seminario, quizás el más antiguo de todos. ¿Desde cuándo es San Ildefonso don Juan Pedro patrón de Toledo? Bueno, es difícil determinar cuándo es exactamente patrón. Lo que sí es cierto es que su santidad fue proclamada desde muy reciente, después de su muerte. El mismo San Julián, cuando hace el elogio suyo, en su biografía ya habla de las virtudes que él tenía de santidad. Y luego, inmediatamente después, a partir del siglo VIII, o sea, apenas 100 años después, ya se le considera como santo y se difunde por todo, no solo por España, que tiene una gran devoción, sino incluso por Europa. Incluso en América también ha llegado la devoción a San Ildefonso. Entonces, esa distribución y exaltación de su figura de santidad, pues fue desde el principio, o sea que no es algo que se ha inventado después, sino desde el principio. Lo que hay que tener en cuenta es que al principio no se proclamaba oficialmente desde santidad como se hace ahora, decir ahora es santo, tal, con una proclamación por parte de... Sí. Sin embargo, esto cuando empieza sí que hay noticias de papas que ya tienen y ofrecen la fiesta de San Ildefonso como principal en la ciudad, etcétera, para que sea día de precepto, aprobando la misa, el oficio litúrgico. Esto ya nos lo avanzaste el año pasado, cuando hablabas del calendario mozárabe. En la temporada pasada, cuando estuviste con nosotros, sí, ya nos avanzabas que la proclamación de santidad en la antigüedad no es el proceso y la solemne declaración universal de ahora, sino que un poco el sensu de la comunidad pues iba un poco creciendo y haciéndose viral. ¿Qué sabemos a ciencia cierta de San Ildefonso? Porque usted, que es profesor de historia antigua, ya sabe que de estos personajes pues se han recompuesto biografías con trazas reales y trazas un poco pues que brotan un poco de la piedad popular. ¿Qué sabemos a ciencia cierta? A ciencia cierta tenemos 2 o 3 fuentes que son históricas con mucha garantía de certeza y de verosimilitud. La primera es, sin lugar a dudas, el elogio que hace San Julián, apenas unos años después. Es el segundo sucesor después de San Ildefonso, con lo cual también un gran santo, uno de los grandes santos toledanos de la época visigótica. Entonces, él hace un elogio siguiendo una de las tradiciones que había hecho San Ildefonso, que es continuar los varones ilustres. Entonces, él hace como varón ilustre a San Ildefonso y hace un pequeño, no tampoco es una biografía amplia, pero sí muy certera y de la que se pueden sacar muchísimos datos. Ese sería el primer, digamos, la primera fuente para saber de la vida de San Ildefonso. La segunda es ya la Cisila, que eso sería en tiempos ya de la dominación árabe, en el 750 o un poco después, en torno a esa época. Ahí ya hace otra biografía ya mucho más extensa, que aunque ya se interpolan o se meten algunos elementos que bueno, pues son más, pero que todavía tienen muchos visos de ser verosímiles, ¿no? Aunque siempre adoptados y adaptados para que
la devoción popular creciese. Ajá, claro. Pero no quiere decir que sean falsos, sino que a lo mejor se interpretan y se adornan. Se adornan los acontecimientos. Entonces, ese sería el segundo. Y luego ya a partir del siglo XII, XIII, ahí empiezan a escribirse ya muchos más y uno de ellos, de los que más se empiezan a crear, pues no, yo no digo mitos, pero sí algunas cosas, digamos, un poco más extravagantes, ¿no? Un poco extravagantes. Y ahí pues podríamos hablar de este Cerrato, un tal Cerrato, o el cerratense que se le suele llamar, que esto es del siglo XIII, que ya tiene también como fuente, nos puede servir todavía más. Luego ya empiezan a divagar muchas más cosas y ya, bueno, hay que tener más en cuenta otras. De manera que el Elogium de San Julián, del que tanto hemos hablado, no deja de ser como una especie de ampliación de una suerte de episcopologio un poco rudimentario. Eso es. Usted intervino en el último episcopologio que se elaboró aquí en la diócesis de Toledo y muchos van incorporando nuevas páginas a aquella edición que acabó con don Marcelo, me parece. Sí, con don Marcelo, sí. Y bueno, pues algunos van añadiendo. Se fueron añadiendo algunas. Y San Julián lo que hace es meter una página nueva. A lo que ya don San Ildefonso había hecho de algunos personajes ilustres, ¿no? Era de Viris Illustribus, que incluso es, digamos, una continuación más de San Isidoro. O sea, San Isidoro es el que escribe sobre ello, y entonces luego hace una versión San Ildefonso, que es una de sus obras, y claro, lógicamente, pues San Julián quiere que no se quede fuera San Ildefonso. A ver, asuntos muy toledanos. Dice la piadosa tradición que su casa estaba en la Plaza Juan de Mariana, o más todavía, que lo que es el actual santuario de los Sagrados Corazones, iglesia de los jesuitas, está sobre los cimientos de la casa de San Ildefonso. Dejémoslo en piadosa tradición. Piadosa tradición. Porque creo que no tenemos fundamento histórico para decir, pero tampoco para negar. Claro. Entonces, bueno, pues pudo ser, porque sí que se sabe que sus padres eran de una noble, digamos, dinastía de aquí de la ciudad, y que nació aquí en la ciudad de Toledo, pero no se sabe. Se cree que nació en Toledo, en la misma ciudad de Toledo, pero tampoco se tiene con certeza, ¿no? Claro. Entonces, cuanto menos vamos a saber exactamente la casa. Son ya después adornos para después. Un asunto que ha llevado mucho más tiempo, el monasterio agaliense. Ha llevado mucho más tiempo. Don Juan Francisco Rivera habla del camino de las Galias. Se ha hablado de la gran explanada a la ribera del Tajo, donde está ahora el Palacio de Galiana. Claro, esa era la ribera esa era precisamente Ad Galiam. Se basaba don Juan Francisco Rivera en su biografía precisamente diciendo que era una de las corrientes, porque esto siempre ha habido distintas interpretaciones de dónde estaba el monasterio agaliense, que es el monasterio de San Cosme y Damián, que era lo mismo, o sea, al cual San Ildefonso desde el principio estuvo, desde muy niño, fue como niño oblato primero, y luego ya como aspirante a monje, y después ya como deán, como abad, como abad. Y desde ahí ya se le llamó al episcopado. Tuvo mucha influencia y mucha fuerza ese monasterio. De hecho, casi todos desde San Eladio provenían del monasterio los arzobispos de Toledo. Con lo cual, bueno, pues había un poquito porque había la escuela, digamos, agaliense, o la escuela monástica, y la escuela catedralicia, la escuela secular, para enseñanza, etcétera. Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando de dónde estaba situado, don Juan Francisco Rivera dice que por el Palacio Galiana, que sería por aquella zona, porque era el camino hacia las Galias, y agaliense sería ahí. Don Ramón, bueno, había otras teorías, el mismo don Juan Francisco dice que él se inclina, pero no afirma, porque no tiene los datos suficientes. Don Ramón ha estudiado bastante, el último que lo ha estudiado así, y yo creo que se da un poco como definitivo, es que estaría por donde está el Cigarral del Ángel. A este lado, frente justo
que está a este lado del río, frente al lo que sería entonces visigótico, pues la Santa Leocadia y toda entonces frente a frente, está solamente atravesado por el río. La Vega Baja. Eso es, pero al otro lado del río. Se basan en que ahí hay un arroyo, casi siempre está seco, ese arroyo que baja desde la Bastida, bajando ese valle hasta bajar a lo del Ángel. Y tiene un nombre parecido a Galiense, a Gal, sí. Y entonces, bueno, pues con se suele situar ahí, como algo más definitivo. Tampoco es una cosa fija, porque no quedan restos. Ya, sí. Y no sabemos. Pero bueno, sí que es interesante cuando uno trata de leer la cantidad de autores que dicen distintas cosas. Sí. Yo no he linkado el diente a lo de don Ramón González, que estuvo con nosotros hasta hace 2 años, me parece recordar. 2 años, desgraciadamente, pero sé que el clásico de don Juan Francisco Rivera apunta teorías de muchos autores que han dicho algo. Algo, pero no. Él se inclinaba por ahí, pero últimamente, y yo creo que es prácticamente definitivo, es esto. Hay algún artículo de don Ramón ya expresamente sobre la localización del monasterio. La fama eclesial dice que fue fundador y se habla de alguna fundación, de algún monacato en la zona de la Sagra, acaso en Illescas. Pues volvemos a decir que como certeza no lo tenemos. Claro. Ahí, bueno, pues es una tradición que se ha venido diciendo. ¿Podría ser? Pues puede ser, pero no sabemos. Antes apuntaba el manuscrito de Zixila, unos 100 años después de su fallecimiento, donde ella trata de darle un poco de temperatura devocional a San Ildefonso. Es entonces cuando se crea toda la iconografía que tenemos de él, la imposición de la casulla, todo esto. Sí, porque son los dos acontecimientos que él pone, que han sobresalido. Van a ser 2 acontecimientos que, bueno, pues se han visto como milagros, pero que han calado profundamente. Entonces, Zixila ya habla de la bajada de la Virgen para imponer la casulla a Santa Isabel, perdón, a San Ildefonso, precisamente por haber defendido la virginidad de María, la obra de una de las obras principales que se extendió muchísimo, porque no es una obra solamente histórica para contar y para decir, para defender solamente contra los herejes o 2 herejes, sino que es también devocional, porque San Ildefonso en la obra habla y reza, y es un hombre contemplativo que va sintiéndose, y vamos descubriendo muchos de los valores, de las virtudes de San Ildefonso precisamente a través de la obra. Vamos a hablar de las 3 obras más señeras. La Perpetua Virginidad de la Virgen María es la más célebre y la que más trascendencia ha tenido, y tal y como siempre recordamos, con influencia en autores posteriores, en Griñón de Montfort y en tantos. En tantos. Pero ¿cuáles son las 3 obras Las 3 obras que él ha escrito? La primera es la de la Virgen, la Virginidad de María, ¿no? O sea, para hablar sobre la virginidad, que es una obra excepcional, la primera obra que se ha en el mundo sobre la Santísima Virgen en este sentido, y que ya digo que no solamente es una defensa que él hace frente a 2 que negaban la virginidad de María, sino también contra un judío, los 3 a los que ataca San Ildefonso, pero no se limita a ellos, sino que se limita a ir desgranando, digamos, pues la devoción a la Virgen, y él, como fiel esclavo, ¿no? Pues él está siempre en esa oración continua que realmente es preciosa. Se han hecho muchas de esta obra, se han hecho muchas ediciones críticas a lo largo de todos los siglos, porque se ha extendido muchísimo, y como bien decía, pues ha tenido influencia a la hora de la devoción a la Virgen y del conocimiento a María. La segunda obra, si luego hay alguna cosa me dices, la segunda obra que también es importante es del bautismo, sobre el bautismo. Esta es una obra un poco difícil de leer, pero es interesante. Es interesante porque
no es solamente sobre el bautismo y sobre el catecumenado, no, es como un itinerario del misterio de la redención y de la salvación para ir conociendo desde el bautismo como un itinerario de iniciación cristiana. ¿no? Y entonces va siguiendo pues todos los misterios de nuestra redención, de nuestra salvación por Cristo. Y la tercera obra es el itinerario de desierto, es el camino del desierto, que es una aplicación, digamos, de cómo debe ser la vida del cristiano siguiendo, es una continuación, digamos, del bautismo, pero para cómo prácticamente debemos vivir esa vida de redención, del misterio de la redención de Cristo. Son más breves y más difíciles de leer, o tal vez han tenido menos... sobre todo las dos últimas son un poquito más, han tenido menos difusión que la de la Virginidad de María, pero que realmente también pues, nos muestran un camino de cómo se pensaba, cómo era el pensamiento y la vida en aquellos tiempos, ¿no? Y cómo debía ser y cómo entendían el ser cristiano y vivirlo con autenticidad. Luego, aparte de eso, escribió otra serie de obras. Hay algunas que se han perdido, según tenemos, que se perdieron y no sabemos nada de ellas. Tenemos referencias a algunas cosas, pero nada más. Y luego hay muchas que son cartas, sermones y misas y oficio litúrgico. ¡Ah, caramba! Porque alguna de la misa de San... por ejemplo, de Santa María, pues la compuso él. Según toda la tradición, compuso él la obra, porque él era también, de alguna manera, un poco poeta, ¿no? Contemplativo. Yo como me remito al tomo este de Patrística Hispana, donde menciona allí con San Fructuoso y tantos otros San Ildefonso, y habla solamente de las 3 obras, pensé, bueno, son las 3 obras monográficas. Sí, son las monográficas, pero bueno, son las que podemos, digamos, y que son las que se conservan en realidad. ¿Tenemos copia de todo eso aquí en Toledo, don Juan Pedro? Vamos a ver. Tenemos copias. Tenemos copias y a veces posteriores, o sea, ya muy posteriores, quizá del siglo, alguna, la más antigua que tenemos sobre San Ildefonso será del 13-14 en el archivo capitular y luego ya del 15, el 16 hay algunas cosas en Ildefonso. Había y sigue perteneciendo oficialmente, pero en tiempo de la desamortización hubo una gran cantidad de volúmenes, de códices, de estos que fueron trasladados, se expropiaron, digámoslo, no expropiar tampoco, sino dijeron que era para custodiarlo mejor. Claro. Y entonces se encuentra en la Biblioteca Nacional. Y allí hay pues los manuscritos más antiguos que se tienen, por ejemplo, de la obra de la Virgen, de la obra del siglo XIX, del siglo IX, por ejemplo. ¡Ah, caramba! O sea, que son... Sí. Están custodiados en la Biblioteca Nacional, pero... Hay al menos tres códices que nos están hablando de toda esa época. La Iglesia de Toledo no ha perdido la propiedad, pero tampoco puede... No, de hecho, en los pergaminos, en los escritos, está referenciado y pone el número de inventario de Toledo, tal, o sea que, claro. Pero luego ya tienen ellos su propia nomenclatura y bueno, en la Biblioteca Nacional se encuentra. De ese manuscrito más antiguo, y yo creo que es muy, muy interesante, es el que se hizo un facsímil precioso. Y que todavía se puede adquirir, luego al final lo comentamos. Tal vez de mucha bibliografía que estamos hablando hay mucho agotado. Yo estoy hablando de volúmenes de la BAC como si estuviesen al alcance, pero me da la impresión que todo eso está agotado. Eso ya no hay. En librerías de viejo como mucho, pero sí que hay cosas que en la librería pastoral hoy pueden adquirir, luego lo abundamos en ello. ¿Dónde fue enterrado San Ildefonso? Pues en la Basílica de Santa Leocadia. Quizá es curioso porque él quiso ser enterrado allí, él personalmente, según su criterio, creo que el mismo San Julián habla de eso, el deseo de enterrar, que tenía el deseo de enterrarse en esta basílica donde se celebraron concilios toledanos. Curiosamente, él no participó siendo arzobispo de Toledo. En su época no hubo ningún concilio. De los 17 concilios, él participó como abad
sí, en los anteriores, con San Eugenio, etcétera, 3 Sí. o 4, pero durante su pontificado no hubo ni un solo concilio toledano. ¿A qué se debió? Pues algunos hablan de que las relaciones no eran demasiado buenas entre el rey y él, entonces estaba muy unida debido a ¿no? Pero porque San Ildefonso parece que le ponía un poquito las... Sí. Sí. Y le decía, bueno, esto no lo has cumplido, porque parece ser que en el último concilio, pues ahí, digamos, que lo que hicieron fue decir al rey que tenía que dar cuenta, todos los años tenía que dar cuenta un poco de sus actuaciones en el concilio, claro. Políticas y entonces él no lo había hecho y no lo hacía, y entonces quizás se lo recriminase el mismo San Ildefonso, ¿no? Y bueno, pues entonces, aunque yo creo que tampoco es verdad que no se acabaran de llevar bien, ¿no? Sí. Pero bueno, fue en la Basílica de Santa Leocadia, allá abajo, donde Cristo de la Vega, en torno a la Vega Baja, donde estaba situada la basílica tan importante, que fue enterrado también San Eugenio, etcétera. Esas dos lápidas que hoy se pueden encontrar, si baja uno al Cristo de la Vega, pues son conmemorativas. Santa Leocadia son conmemorativas. Sí. Realmente, bueno, pues... Antes no hemos hablado, hemos dicho del episodio de la descensión de la Virgen, pero había otro episodio que Cisila también habla, que es precisamente hablando con el rey Recesvinto, con San Ildefonso, que estaban levantando los restos de Santa Leocadia para que se venerasen bien, para tenerlos como tal, y entonces es cuando se surge la tradición de que se da el milagro que Santa Leocadia también, en agradecimiento, como lo había hecho la Virgen, pues ella también, y entonces es cuando, según la tradición, le pide al rey un estilete, un cuchillo, para cortar un trozo del manto de Santa Leocadia, para que quede constancia de que Santa Leocadia ha dado eso. Parece ser que ese milagro, pues... bueno, ha quedado representado en muchísimas obras y preciosas, algunas de Orrente que tenemos, por ejemplo, en la sacristía de la catedral. Bueno, pues parece ser que también subieron para arriba todo el trozo de manto de Santa Leocadia y el cuchillo. Puedo decir, no sé si será o no será, que en el 8º, nosotros en el relicario de la catedral tenemos el cuchillo de, según, yo no voy a decir si es verdad, si no es verdad, pero tenemos el cuchillo. Allí, entre las muchas reliquias, está el cuchillo con el que... Fenomenal. Sí, es un milagro que tal vez no ha tenido la trascendencia de la imposición de la casulla, eso es. Que está en el tímpano de la puerta principal de la catedral. Gonzalo de Berceo ha sido como el gran milagro, lo de Santa Leocadia. Que se incorporó. Se quedó un poco después, o sea, se ha quedado un poco en la oscuridad, pero que también son los dos que Cisila lanza y pone como episodios. Y sin embargo, los restos de San Ildefonso han acabado en Zamora. ¿Quién lo iba a decir? ¿Cómo acaban en Zamora los restos? Pues vamos a ver, esto es lógico, puesto que cuando viene la invasión musulmana, pues... los cristianos celosos de sus santos, para que veamos, por ejemplo, cuando decía si la santidad de San Ildefonso, pues si no hubiese sido importante, no lo hubiesen sacado para llevárselo fuera, como hicieron con Santa Leocadia, etcétera, que sí que se lo llevaron a Oviedo. Hay quien dice que también se llevaron a San Ildefonso en ese mismo tiempo a Oviedo. Parece que no. A San Ildefonso no lo veían tan mal, y parece que esperaron, cuando ya vieron que era imposible, que no querían quedarse sin los restos, cuando vieron que era imposible, sacaron los restos y fueron a parar a Zamora. Eran los cristianos que querían salvar las reliquias para que no fuesen profanadas. Con gran dolor de no tener aquí sus propias reliquias, pero las circunstancias se lo impedían. Y entonces allí estuvieron, cuando murieron los testigos, digamos, que de los que llevaron, pues estuvo oculto. Y fue 600 años después, aproximadamente, o 700 años después, o
sea, en 1260, más o menos, en el siglo XIII, cuando viene la invención, igual que la invención de la Santa Cruz. La invención no me refiero a que se inventó, sino que en el sentido clásico, un pastor se le fue revelado que en determinado lugar había un sepulcro que estaba San Ildefonso. Lo dijo al obispo de allí, parece que no creyó, pero hubo una segunda, y entonces ya fueron al lugar y sacaron y vieron un sepulcro de una piedra tosca antigua, y cuando ya abrieron, que estaba otro de madera, pues había un letrero que ponía restos o cuerpo tal de San Ildefonso. ¿Y allí quedó en la Catedral de Zamora? No está en la Catedral de Zamora. Enseguida le dejaron en una iglesia cercana, que hoy es San Pedro y San Ildefonso, ¿no? Es la iglesia donde está. Y allí, por miedo a que los de Toledo se lo trajeran o lo reclamaran, estuvo oculto durante bastante tiempo. Luego ya lo pusieron, incluso parece que estuvo en un lateral de la iglesia tapado. Luego, ante los intentos que ha habido continuos de querer traer, solicitando y pidiendo pues que las reliquias o lo que sea todo el cuerpo viniese de nuevo a su origen, como vino San Ildefonso, Santa Leocadia, o como vinieron los restos de los mártires o de los santos que se habían subido para el norte, pues aquí dijeron que nada. Entonces estaban junto con San Atilano, que es el patrón de... Entonces, después de algunos intentos, o incluso algunos hablan de robo y de... ¿Qué te iba a decir? Eso también me imagino un poco legendario. Un poco legendario, pero de alguna manera, como robo no. Ha habido muchos escritos de todo esto. Yo creo que robo no hubo. Luego está toda la leyenda de cuando fueron mandados por el cabildo para traerse los restos de él, y que cogieron el resto equivocado, cogieron la cabeza de San Atilano. Pero hombre. Y entonces vinieron, la tradición habla de que venían cantando a San Ildefonso, y ya la cabeza de San Atilano dijo que no soy Ildefonso, que soy Atilano. Bueno, lo cierto es que ahora, en la actualidad, tenemos una reliquia de la cabeza de San Atilano aquí en Toledo. Eso sí es verdad. Caramba. O sea, está reconocido. Porque... Pero ha habido a lo largo del tiempo intención de eso. Luego ya está colocada en esa iglesia. Ahora las relaciones son muy buenas, con los cubicularios de Zamora. Porque la tradición dice que mereció tanto interés defender las reliquias de San Ildefonso que hubo que crear una orden que desde el primer momento, de algún modo, se dedicara o se consagraran, entre comillas, a proteger esas reliquias, que son los caballeros cubicularios. Eso es, pero que desde el principio era una cofradía, digamos una especie de cofradía, que eran la defensa, incluso se juramentaban para la defensa de la vida, con tal de cuidar. ¿Por qué? Pues porque el deseo de Toledo era lógico y normal de tener las reliquias de su propio santo, ¿no? Del que era su patrón. Y entonces a lo largo de los siglos se han pedido muchas veces. Tampoco es que se haya, como decíamos antes, robado, ni se haya hecho todas estas leyendas que se crean, pero sí que se han pedido. Y han venido algunas veces, siempre se han negado prácticamente, pero sí que han ido viniendo algunas reliquias. Algunos trozos de reliquias. En la actualidad tenemos 2 reliquias, bueno, tenemos 3, pero 2 oficialmente. Tenemos una que es la que se venera el día de San Ildefonso, lo celebraremos mañana, y la otra ya la consiguió, la última de las que hemos conseguido ha sido Don Marcelo, que tenemos, que es la que se da a besar en realidad. Cuando se da. Ahora las relaciones son óptimas, los cubicularios forman parte del cortejo de la procesión del Corpus. Hay una buena relación. Yo en eso he sido, gracias a Dios, partícipe un poco, de alguna manera. Yo no soy el artífice de esa buena relación, pero bueno, he colaborado también en ello. De hecho, en el año 2007, en el 2005, don Antonio Cañizares, pues ya le hicieron miembro allí de honor y todas estas cosas, y al alcalde de aquí de Toledo entonces, pues también,
y el 2007 era el centenario del nacimiento de que fue cuando se trajeron las reliquias. Eso es, bueno, pues ahí sí tuve que intervenir yo, estuve allí en la parroquia, hablando con el párroco, hablando del obispo, porque a nivel de obispos también se hablaron, y entonces con los cubicularios que eran tan celosos de todo ello, pues estaban un poco en... Muy bien, por ir acabando, don Juan Pedro, ¿a qué bibliografía puede acceder la gente? ¿Qué recomienda usted para el que quiera saber más? Es bibliografía científica, ¿por qué no decirlo? Pero yo me he referido mucho a la obra de... a lo que tengo yo en mi biblioteca. Rivera es la obra, digamos, más completa, en cuanto a que abarca muchos aspectos. Pero me da la impresión que un poco superada. Pero ya un poco superada en algunos aspectos, como te decía antes, sobre todo don Ramón González ha estudiado también a San Ildefonso, y luego hay muchos autores también incluso que pueden haber. O sea que yo creo que hoy de San Ildefonso podemos conocer científicamente pues datos de su vida basados no tanto en adornos, sino en lo que fue y sustancialmente lo que nos ha quedado histórico, ¿no? Lo último que puede uno adquirir en la pastoral, si va hoy, ¿qué puede adquirir? Pues por ejemplo, el libro de San Ildefonso y otros obispos toledanos, en la cual se habla muchísimo de San Ildefonso, que está por don Ramón González. Ramón González. En paz descanse el hombre. Y también en un homenaje que se hizo a don Braulio con el motivo del 25 aniversario de su ordenación episcopal, sí, pues se hizo un facsímil de la Virgen, de la perpetua virginidad. De la perpetua virginidad, y tiene, claro, pues la edición crítica, aparte, y que es también de don Ramón, muy amplia y muy buena. O sea que... La semana pasada estuve y queda por lo menos un ejemplar con su caja de... Quedan. Y son preciosos, de verdad, que además se lee muy bien porque no es una letra muy pequeña, sino que se suele leer bastante bien. Otra cosa que pusimos más el ojo en el facsímil, que está bellamente editado, y no tanto en la edición crítica que la acompañaba. Ahí viene un resumen muy bueno sobre San Ildefonso, sobre la biografía de San Ildefonso. Muy bien, pues nada más, invitamos a la gente a que sepan más del patrón, que adquieran toda la bibliografía que puedan. Y que crezcan en la devoción Y que crezcan en devoción. En la devoción a nuestro santo patrón, porque fue un gran hombre y que en muchos sitios en Europa y en España se tiene esa gran devoción. Y sobre todo, no sé, a mí es una de las... la fiesta de la descensión de la Virgen, que es al día siguiente. Sí. Pues, por ejemplo, el que los toledanos antes continuamente iban a la piedra a besar, y donde la Virgen puso los pies en el suelo, ¿no? Sí. Y a rezar ello, y siempre pues que se retomase de nuevo otra vez, sería muy bueno, y que ese día, pues el día de San Ildefonso, que se lleva... Lo recordaremos en los sucesivos, San Ildefonso y la descensión. Y la descensión de la Virgen. Una solemnidad y una fiesta. Muchísimas gracias, don Juan Pedro. Es siempre un honor y siempre es un placer. Muchas gracias, y lo que queráis, aquí estamos. Muchas gracias. El Día de la Inmaculada se cumplía siglo y medio de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Católica. Este patrocinio fue declarado por el Beato Pío IX en 1870 y su conmemoración es una oportunidad, por un lado, para profundizar en su fundamento y también para poder actualizarlo más allá de otras vicisitudes. Es algo que nos alienta nuestro arzobispo Francisco en una carta pastoral en la que nos recuerda que amar con entrega y en silencio han sido las dos características que mejor definen al patriarca San José. San José del Evangelio ruega por nosotros es el título de la carta que ha escrito el señor arzobispo de Toledo ante el 150 aniversario de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal. Un gesto, el del Pío IX, que marcaría un hito en el cariño y la devoción a San José por parte de toda la Iglesia. En su carta, don Francisco Cerro recuerda algunos de los detalles que han tenido otros pontífices hacia el que también fue nombrado patrono y protector del Concilio Vaticano II. Tenerle como protector y patrono de la Iglesia nos llena de alegría y de esperanza. Así lo reconoce el prelado toledano, que asegura que San José hoy nos enseña a amar.
Sin protagonismos, oblativo y en silencio. Estas son las 3 características del amor de San José que, explica el prelado toledano, puso al servicio de Dios y de la misión que él le había confiado, la de custodiar a la Sagrada Familia. Finaliza su carta animando a todos a que aprovechemos esta celebración de los 150 años de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal, para aprender su modo de amar y confiar nuestras parroquias, asociaciones y familias a su cuidado y patrocinio. El 8 de diciembre de 2021 finaliza el año de San José, convocado por el Papa Francisco con motivo del 150 aniversario de su proclamación como patrono de la Iglesia Universal. Mucha más trascendencia y resonancia que el escrito pastoral sobre el patronazgo de San José ha tenido el de este pasado domingo, en el que el arzobispo primado ha llamado crisis educativa, crisis antropológica. En él el prelado toledano alerta y denuncia que algunos intereses ideológicos priman sobre el verdadero fin de la educación y asegura que, sin ser un problema actual, con un discurso muy ideológico, la ministra de Educación retoma temas que presenta como modernos y que, sin embargo, son más viejos que la pana. Sobre la última reforma de la Ley de Educación el pasado mes de diciembre, reflexiona el señor arzobispo de Toledo en su escrito semanal para Padre Nuestro. Don Francisco Cerro asegura que es una constante en España desde comienzos del siglo XIX que en nuestro país todos los gobiernos cambien la ley educativa, primando los intereses ideológicos sobre el verdadero fin de la educación. Más adelante apunta que precisamente son los gobernantes los que han de garantizar a los padres el derecho a educar a sus hijos en sus propias convicciones morales y religiosas, y que es realmente asombroso que los que se autodenominan demócratas y claman por la libertad actúen de forma totalitaria en el campo educativo. En el texto, el prelado toledano recuerda que el fin primordial de la educación es guiar a la persona hacia su propio desarrollo y madurez. Por último, recuerda que el gran problema de fondo de la educación hoy hunde sus raíces en la crisis antropológica actual y añade que cuanto más honda y certera sea la visión del ser humano, mejor se podrá desarrollar la acción educativa. La solución a las divisiones no es la oposición, porque una discordia genera otra discordia. El verdadero remedio empieza por pedirle a Dios la paz, la reconciliación, la unidad, que es una gracia. Lo dijo el Papa reflexionando el pasado miércoles en la audiencia general sobre la unidad de los cristianos. El Señor pidió la unidad entre nosotros para que el mundo crea, recordó el Papa. Y el mundo no creerá porque tratemos de convencerles con buenos argumentos, sino porque testimoniemos el amor que nos une y nos hace cada vez más cercanos. Queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que concluirá el 25 de enero, fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Durante estos días pedimos al Señor el don de la unidad para poder superar las divisiones entre los creyentes en Jesús. Él mismo, antes de la pasión, rogó al Padre por nosotros para que seamos uno y el mundo crea. Eso significa que para lograr la unidad no basta solo nuestro esfuerzo, sino que es sobre todo un don y una gracia que hemos de suplicar al Padre. Todos necesitamos la unidad, pero vemos que es difícil mantenerla incluso en nosotros mismos. Como San Pablo, también nosotros experimentamos un conflicto entre el bien que deseamos y en la inclinación al mal, que nos lleva a hacer lo contrario. Esto nos hace ver que tantas divisiones que nos rodean, en el seno de las familias, la sociedad, los pueblos, e incluso entre los creyentes, se originan en el interior de cada persona. Por eso la solución a las discordias comienza por la oración, por pedir a Dios la paz, la reconciliación y la unidad en nuestro propio corazón. En este tiempo de crisis, la oración es aún más necesaria para que la unidad prevalezca sobre los conflictos. Rezar es luchar por la unidad. Sí, luchar, porque nuestro enemigo, el diablo, es astuto y nos quiere dividir.
agranda los errores y los defectos de los demás, siembra discordia, provoca críticas y crea facciones. En cambio, el camino de Dios es otro. Nos ama tal como somos, acoge nuestras diferencias y nos impulsa a la comunión con Cristo y los demás. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. El lema de esta semana de oración por la unidad de los cristianos es: permanezcan en mi amor y darán fruto en abundancia. Pidamos al Señor que este lema se haga vida en nosotros. Recemos por los cristianos de otras confesiones y, si es posible, recemos junto con ellos para que se cumpla el sueño de Jesús, que todos sean uno. Que Dios los bendiga. A falta de saber si efectivamente quedan existencias, le recordamos que la Fundación Madre de la Esperanza ofrecía este año un calendario solidario bajo el lema Por ti, por mí, por nosotros. Desde la Fundación nos invitan a colaborar para que con nuestra aportación la Iglesia en Toledo pueda seguir trabajando en los diferentes proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. Lugares y espacios abiertos para ponérselo difícil a una pandemia que llegó este año a nuestras vidas para ponerlo todo patas arriba. Pero si algo sabe la Fundación Madre de la Esperanza es luchar contra viento y marea para hacer mejor la vida de todos. Y este año han salido a calles, plazas y hasta puentes para las sesiones fotográficas que hacen realidad una de sus citas obligatorias cada Navidad, su calendario. Por ti, por mí, por nosotros. Está en nuestra mano darles la oportunidad de mejorar su vida, de realizarse tanto a nivel personal como laboral. En la actualidad, la Fundación Madre de la Esperanza presta servicio a más de 300 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Una atención integral que abarca desde el nacimiento a la edad adulta. ¿Y qué podemos hacer para ayudarles? Hacernos con el resultado de las imágenes que ven, un calendario con el que les daremos un pequeño empujón para que sigan recorriendo el camino que emprendieron en 1973, haciéndose imprescindibles para las personas con discapacidad intelectual de Talavera. Ya saben, por ti, por mí, por nosotros. Muy bien, pues hasta aquí nuestra crónica semanal. Ya saben que pueden volver, como siempre, a visionar todos estos contenidos y muchos más en el canal de YouTube del que dispone nuestra Radio Televisión Diocesana. Nosotros les emplazamos a la semana que viene para darles información puntual del final del mes de enero en nuestra comunidad eclesial. Quédense ahora con la mejor programación, que es, ya saben, la del canal diocesano de televisión. Cuídense mucho, sigan todas las prescripciones y consejos sanitarios que nos sugieren. Sobre todo, sigan mirando al cielo. Hasta la semana que viene, que sean felices.